Hermanos, continuamos estudiando la palabra y estudiando la obra de Dios a través de la vida de Josué y su responsabilidad para introducir al pueblo de Israel a tomar posesión de la promesa hecha a Abraham de tener una tierra, de tener una propiedad, de tomar posesión. Y vimos que esto era parecido a la posesión que toma el creyente de las promesas de Dios para su vida, de la promesa de vivir bajo el control y la enseñanza del Espíritu Santo. Implicaba la fe de creer en las promesas de Dios e implicaba la fe de creer que Dios protegería y otorgaría esta tierra prometida. Hermanos, para este pasaje de Josué 2 tenemos un prólogo musical y quiero que con atención escuchemos que este pasaje se refiere principalmente a lo que Dios hizo, no solo con el evento de la conquista de la tierra prometida, sino porque Dios tuvo un corazón misericordioso para con los moradores de esta tierra y les concedió la oportunidad de creer en Él. Es decir, Él no designó esta tierra para erradicar estos pueblos. Él no dio esta promesa para destruir estos pueblos, sino que les dio una advertencia, y hablaremos de esto, de más de 400 años, para que se convirtiesen de su pecado. Y este prólogo musical nos habla de esta advertencia y de esta misericordia de parte de Dios. Gracias a Dios. Las promesas del Señor derriban cualquier obstáculo, abaten a cualquier enemigo y apoyan al que tiene la confianza necesaria. En el mensaje pasado estuvimos meditando en el primer capítulo del libro de Josué y cómo Dios tenía un mensaje específico para Josué. Josué fue designado como el sucesor de Moisés para el cumplimiento de la promesa de que el pueblo de Israel se apropiara de esta tierra prometida por Dios. Supongo que cuando Alberto y Nancy contemplaban la posibilidad de ir al llano en la parte oriental de Colombia, en la frontera con Venezuela, les parecía imposible llegar a este lugar y poder
convivir y comunicarse con estas personas. Supongo que fue un reto para ellos similar al de tomar posesión. Tomar posesión de este ministerio fue algo parecido a lo que le ocurre a Israel cuando tiene que tomar posesión de una tierra en la que ya habitan 7 naciones fuertes. Y es parecido al reto de un creyente cuando el Señor nos dice: tienes vida nueva, eres una criatura nueva, eres parte de mi familia y tienes una dotación espiritual y has sido enriquecido con toda bendición espiritual. Es un reto tomar esta identidad en Cristo que tenemos. Esos son los paralelos que tenemos. Pero vimos la semana pasada que Dios le habló claramente a Josué y le dijo específicamente: ¿a ti te confirmo la promesa de la tierra a tu pueblo? No solo te la confirmo, sino que tú vas a ser el que introduce al pueblo a la tierra prometida. Y le recordó la promesa de acompañarles continuamente, no solo durante la conquista, sino durante la permanencia en esta tierra. Y en tercer lugar, les prometió que seguiría cumpliendo sus promesas, generación tras generación, cumpliría con fidelidad sus promesas. Y estoy seguro que Alberto y Nancy año tras año vieron el cumplimiento de las promesas del Señor. Cuando finalmente pudieron comunicarse con esta etnia, entendieron que era una promesa cumplida del Señor. Cuando finalmente algunos creyentes decidieron seguir a Cristo por fe, entendieron que era otra promesa cumplida por el Señor. Y Dios le habla a Josué y Dios le habla al creyente para recordarle estas 3 cosas. Nos promete que nos dará influencia espiritual sobre los demás para predicar el Evangelio. Nos promete que estará presente en nuestra vida en medio de todas las necesidades y dolores y dificultades de la vida. Y nos promete que su palabra será cumplida en nuestra vida tarde o temprano. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque vas a repartir esta tierra que yo he prometido. Le dice: esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a todo lo que la ley estipula y que mi siervo Moisés mandó. Y en el versículo 9 del capítulo 1 le vuelve a recordar: pero te mando que te esfuerces y seas valiente. Y veíamos la semana pasada que esta promesa y esta exigencia de valentía y esfuerzo es replicada en el creyente hoy en día, no para que se esfuerce con su intelecto, con sus emociones o con su energía, sino para que se esfuerce en creer que el Espíritu Santo logra esta fortaleza y esta valentía en su vida, en mi vida, en tu vida. Es decir, repitiendo esta idea, tomar posesión de esta tierra prometida equivale hoy en día a que tú tomes posesión de la identidad que tienes en Cristo, con todo lo que conlleva. Probablemente tú no te visualizas como un misionero porque dices: no tengo las capacidades para hacer eso. No tengo la templanza, no tengo la paciencia de estudiar, de arriesgarme a los riesgos que conlleva la vida misionera. Pero es porque no sabes que tu identidad como creyente ya te capacitó para ser un misionero, para ser un evangelista. Ya tienes esa capacitación en ti. Hay que tomar posesión de esta identidad en Cristo, asistidos y guiados por el Espíritu Santo. Ese es el mismo mensaje de tomar la posesión de la tierra prometida. Después vimos que Josué, esto que Dios le comunicó a Josué, Josué se lo comunicó al pueblo. Y les dijo: organícense porque en 3 días cruzaremos el Jordán. Y les dijo a las personas: organicen a las familias para que pasen, y las 3 tribus que se van a quedar de este lado, acompáñenos todos los hombres valientes para tomar posesión de esta tierra. Mandó Josué a los oficiales diciendo, versículo 11: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios
nos da en posesión. Y finalmente el pueblo se comunica en respuesta y responde a Josué. Este es el proceso de cuando Dios nos da un encargo, nos habla, nosotros nos comunicamos con la iglesia, con aquellos que colaboran, porque nunca en la historia de Dios con el hombre, Dios ha buscado personas que anden aisladas y solas. Ni siquiera los profetas, que a veces anduvieron solos, tuvieron que alejarse para buscar a Dios, ni siquiera ellos actuaron del todo independientes. Mucho menos misioneros que tienen que estar dependiendo de todo un equipo y de varias iglesias para desplegarse en el campo. Así es importante que cada misión que ejercemos nos acompañamos de otros creyentes, porque la vida cristiana no se puede vivir en aislamiento ni fuera de una congregación, donde hay un contacto continuo, una enseñanza y una rendición de cuentas continua. El pueblo le contestó a Josué: claro que seguiremos los mandamientos, y el que no sea obediente que muera, porque comprometemos nuestra vida en esto. Pero Josué, solamente te pedimos que te esfuerces y seas valiente. Es decir, el pueblo le confirma a Josué el mensaje de Dios: esfuérzate y sé valiente. Es el mensaje de parte de Dios para Josué. Josué comunica al pueblo que se prepare para tomar posesión, y como un eco el pueblo le dice a Josué: sí, pero solamente que te esfuerces y seas valiente, replicando y haciendo eco al mensaje de Dios. Hay un aspecto muy controversial, hermanos, en la toma de la tierra prometida, en la posesión de la tierra prometida. Muchos lo ven, muchos historiadores y muchas personas, y principalmente el mundo, lo ve como un acto de abuso de parte de Dios, despojar a las naciones que vivían en Canaán de su tierra para entregárselas a un pueblo favorecido. Y este reclamo también tiene eco en el presente, porque dicen: ¿cómo es posible que un pueblo que dice que actúa de parte de Dios está infringiendo este sufrimiento en Gaza, en los palestinos? Y hermanos, si lo vemos superficialmente, cualquier persona llegaría a la conclusión: este es un Dios abusón. Este es un Dios violento, este es un Dios que no tiene misericordia. Si lo vemos superficialmente, pero lo que quiero ahondar hoy en día, y sobre todo para los jóvenes, que entiendan la profundidad de la misericordia de Dios, es ver cómo Dios tuvo misericordia de estos pueblos, de estas 7 naciones, y cómo lo ejemplificó a través de la misericordia que tuvo de una mujer, de una persona, de Rahab. Y en el capítulo 2 tenemos esta historia de cómo las primeras batallas que hubo para tomar posesión de la tierra prometida ocurrieron en la ciudad más antigua del mundo, en Jericó. Una ciudad amurallada que tenía un muro exterior de 2 metros de espesor, y aparte tenía un muro interior también cerca de 2 metros de espesor, y entre esos 2 muros había casas, y en el techo de esos muros había casas también que tenían vista hacia el exterior. Es decir, era una ciudad amurallada, no era muy grande Jericó. El terreno de nuestro templo, que empieza en esa barda que está aquí, que termina en el circuito universitario y está delimitado por el hotel que está aquí y la avenida Cafetales, son como 9,000 metros. Jericó tenía una superficie de menos de 20,000 metros cuadrados. Era una ciudadela, era una villa amurallada. Pero se pensaba que era una fortaleza impenetrable. Sus moradores se sentían seguros y confiados
y hacían alarde de la seguridad que tenían ahí. Y dice el capítulo 2 de Josué. Y vamos a hablar de este tema como el pacto que Dios hace a través de Josué con Rahab, con una mujer que vivía en Jericó. Y dice así el pasaje: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, una prostituta que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había puesto en el terrado y los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en los hombres en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Hermanos, esta es una historia habitual de una campaña militar. No había campaña militar sin que antes enviaran personas a reconocer el terreno, a reconocer las fuerzas enemigas, a reconocer el terreno. Y Josué envió 2 espías a Jericó. Jericó era una ciudad como todas las ciudades. Durante el día abrían sus puertas al comercio, a que entraran familias, salieran familias, y en la noche cerraban las puertas. Pero detectaron que 2 personas habían venido de los hebreos y que tenían intenciones de reconocer y de espiar Jericó. En aquel tiempo era habitual que una mujer que se dedicaba a la prostitución, después de cierto tiempo, administrara una posada, es decir, que recibiera gente y también continuara con su negocio de prostitución.
Y es aquí que vemos una figura controversial interviniendo en los asuntos de Dios. Algo tan importante, el cumplimiento de una promesa tan importante de parte de Dios, que había escogido un pueblo para limpiarlo, para santificarlo, para que siguiera sus leyes, de repente coincide con la historia de una persona de conducta muy cuestionable, de una costumbre y una profesión negativa a los ojos de las familias, de las personas. Pero a fin de cuentas, hermanos, era un humano y era una persona pobladora de estas 7 naciones. Era una persona que vivía en Jericó y que independientemente de sus circunstancias, vemos que transitó una serie de eventos importantes en la vida de Rahab, porque ahora nos centramos en la vida y la persona de Rahab. Eventos que tienen que ocurrir también en tu vida y en mi vida. Eventos que tienen que ocurrir en la vida de cada persona que, siguiendo este curso de eventos, llega a tener una confianza en Dios. Llega a tener una confianza en la salvación que Dios puede dar. Y es donde me voy a centrar ahora a describir cuál es este proceso rápidamente de lo que pasó en la vida de Rahab. Obviamente no tuve que explicar mucho que era una pecadora, ¿verdad? Nos podemos identificar con ella porque independientemente de la práctica de su pecado era una cuestión moral, de inmoralidad. Y hermanos, todos tenemos esto inherente a nosotros mismos. La inmoralidad está ligada a nuestro corazón y a nuestra persona y a nuestra naturaleza caída. Así es que no establezcamos una diferenciación entre que esta mujer hacía cosas muy graves. No, mi inmoralidad era igual a la de ella. Y el hombre pecador que no conoce a Dios hoy en día, no importa que diga, si solo digo mentiras, si solo hago cosas pequeñas, no hago nada grave. No, su inmoralidad es igual, la inmoralidad del pecado es igual que la de esta mujer. El pecador tiene que identificarse con el pecado y el pecado tiene una consecuencia que es la muerte, sea la mentira o sea la inmoralidad. Por eso, ni en este momento Josué ni los espías juzgaron la calidad moral o la reputación de esta persona que manifestó fe en lo que Dios iba a hacer. De la misma manera, hoy yo no puedo cuestionar la fe de otra persona, no puedo tratar de calibrar o evaluar la madurez de un creyente porque estaría cometiendo un error al pensar, no es muy maduro, quizás su fe no es sólida, quizás su fe no es firme. Porque si así fuera, si nos dedicáramos a juzgar, entonces Dios no permitiría a estas personas tener fe y daríamos un mal testimonio. Si digo que Rahab era una pecadora, es para que nos reflejemos y entendamos que todos los seres humanos somos pecadores y culpables, tanto como Rahab en su pecado. Como consecuencia de esto, Rahab estaba bajo condenación. Y el hombre hoy en día está expuesto a la misma condenación por causa del pecado. No hay ningún atenuante. Así como pensamos que Rahab tenía un agravante por la profesión que practicaba, pensamos que nosotros tenemos un atenuante porque nos mantenemos ajenos a esas cosas. Pero no es cierto, no hay atenuantes para las consecuencias del pecado. Sea la mentira, sea el engaño, sea la envidia, sea la ira. Dice la palabra de Dios que todos estamos expuestos a la condenación eterna por causa del pecado.
Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y estamos bajo condenación. En el caso de Rahab, era práctica la condenación a la que estaba expuesta, porque iba a ser destruida su ciudad, iban a ser destruidos todos los moradores de esa ciudad, porque era la fortaleza de esa región, era el punto estratégico de esa región. Pese a que se sentían seguros en ese lugar amurallado, una gran muralla de 15 metros de alto. No sé, tu casa si tiene una barda de 2 metros. ¿Te sentirías más seguro si tuviera una barda de 15 metros? Pienso que sí. Pues así se sentían los moradores de Jericó, seguros en esta fortaleza. Y así se siente el mundo hoy, seguro en su suficiencia, en su riqueza, en la paz, en las leyes, en la economía, en sus capacidades. Hoy los jóvenes tienen la gran ventaja de que si encuentran dificultades para trabajar en su país, pueden trabajar remotamente en otro país o pueden irse a trabajar al otro país. Existen esas oportunidades. Sin embargo, esta destrucción inminente que venía sobre Jericó y que venía sobre las 7 naciones, no fue cosa de que llegó Josué a amenazarlos. No fue cosa de un día para otro que vino esta amenaza y vino esta amenaza de despojarlos de su tierra. De hecho, esto tiene una historia muy antigua y Dios les concedió muchísimo tiempo para arrepentirse y ser parte de su pueblo. Es decir, desde Deuteronomio capítulo 7, Dios le dijo a Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En el mismo pasaje le habla de tomar posesión de la tierra, pero también le dice que van a estar 400 años en esclavitud. Y estas cosas que dijo Dios no se quedaron con Abraham, son cosas que se comunicaban. Eran cosas muy importantes que se comunicaban. Es decir, las 7 naciones que vivían en Canaán ya sabían que este pueblo al que le habían prometido su tierra iba a ser esclavo 400 años. Pero después de eso, Dios les concedería libertad. Es decir, 400 años antes supieron que el pueblo de Israel tomaría posesión de esa tierra y tenían una oferta de dejar su pecado, de dejar a sus ídolos y convertirse al Dios de Israel. Aún más, tardaron otros 40 años para que Israel se movilizara desde Egipto hacia el otro lado del Jordán. Es decir, como mínimo hay 440 años de anticipación de este evento. Y aparte Josué les concedió 7 días mientras caminaban alrededor de los muros de Jericó. Es decir, no fue una destrucción súbita, no fue un arrebato de Dios. Y hermanos, esto es lo que pasa hoy en día con Dios y el no creyente. Dios tiene paciencia con el no creyente. Dios tuvo paciencia conmigo 18 años como un ateo insolente con los creyentes. Yo era verdaderamente insolente y grosero con los creyentes de mi escuela. Tenía 15 o 17 bromas que hacerles así. Dependiendo de la situación, a veces en un solo rato les decía las 17 bromas. Uno pensaría, pero
este muchacho insolente, ¿por qué Dios no lo pone en su lugar? Yo me imagino que algunos creyentes así pensaban. Pero Dios tuvo paciencia. Dios esperó hasta el momento que yo me confronté con su palabra y que fui confrontado con la existencia de Jesucristo y de la salvación que me ofrecía. Entonces, no es cierto que Dios es un Dios carente de misericordia, porque concede un tiempo muy razonable para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros entendamos la naturaleza de nuestra necesidad. Entonces sí, Rahab conocía la historia y de hecho se la dijo a Josué, le dijo: tu Dios Jehová les ha concedido esta tierra. Y sabemos que hace 40 años les permitió cruzar el Mar Rojo y abrió las aguas. Era conocido en toda la región esta misericordia de Dios y que Dios iba a cumplir su promesa y que Dios ofrecía que si se arrepentían no vendría destrucción sobre ellos. Rahab oyó la palabra de Dios, estas cosas que se decían. Obviamente en aquel tiempo no estaba escrita, no había un libro que consultaban en la biblioteca, pero conoció la intención de Dios, conoció lo que Dios había prometido, conoció que Dios era un Dios que quería bendecir a las naciones a través de su pueblo escogido, que era Israel. La intención de Dios no era destruir a las naciones utilizando a su pueblo escogido. La intención de Dios era bendecir a las naciones utilizando a su pueblo escogido, pero las naciones se rebelaron. La naturaleza humana se revela cuando alguien quiere gobernar mi vida, cuando alguien quiere dictar una dirección en mi vida. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero Rahab escuchó la palabra de Dios. La había escuchado las obras del Señor, estas obras que abaten al valiente, estas obras que derriban fortalezas. Ya había vencido a 2 reyes en el margen oriental del Jordán. Pero lo importante es que Rahab creyó en esta palabra. No lo tomó como una historia más de la región o quizá una crónica que había de los faraones egipcios. No, entendió que esta era una cuestión en la que había que creer personalmente y tener confianza que este Dios que había prometido a Israel esta tierra era un Dios de misericordia, no un Dios de destrucción. Cuando creyó en esta palabra, demostró que había creído y tomó un gran riesgo. Rahab tomó un gran riesgo al esconder a estos 2 hombres, poniendo en peligro la vida de su familia y su propia vida. Escondió a estos hombres en su terraza y le dijo al rey: no, ya se fueron. Salieron de aquí corriendo antes de que se cerraran las puertas. En ese momento yo estaba confiando en que estaba haciendo lo correcto, porque Dios iba a tomar posesión de esa tierra de cualquier manera. Y al ayudar a estos hombres, ella estaba apelando a la misericordia de Dios para que perdonara la vida a ella y a su familia. Es decir, estaba teniendo fe en la salvación que Dios podía otorgar, y lo demostró con acciones, escondiéndolos, haciendo un acuerdo con ellos. No solo eso, también hizo lo que hacemos nosotros los creyentes. Cuando conocemos y confiamos en el Señor Jesucristo, queremos compartir esta salvación. Queremos que otros se beneficien de esta salvación. Y lo que hizo Rahab, dijo: bueno, también quiero que la casa de mi padre y mi madre y mis hermanos también no sufran, no sean muertos en esta invasión. Como consecuencia, ella y su familia fueron libradas del juicio que implicaba la conquista. Y no solamente fueron librados de esta conquista, de esta destrucción,
porque la ciudad fue destruida y después fue incendiada. Pueden ustedes seguir leyendo hasta el capítulo 6 de Josué. Pero esta parte de la terraza de esta casa donde vivía Rahab no sufrió este daño y toda su familia fue librada de este juicio, de esta destrucción. Y nosotros pensaríamos que ese es el gran beneficio que tuvo Rahab y su familia. Pero lo cierto es que cuando digo que fue librada de juicio, es que fue librada de la muerte. Y dice el libro de Hebreos que ella misma fue salva por esta fe que tuvo. Dice en Hebreos 11:31 que Rahab fue salva por fe. Y dice textualmente, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, es mencionada Rahab en el libro en la carta a los Hebreos, junto con personas que alcanzaron la salvación de su alma por tener fe en la salvación de Dios. Así que no solamente se libraron de la muerte en ese evento, sino que estaban confiando en la salvación de Dios. No conocían el nombre de Jesucristo, pero estaban poniendo su fe en la provisión que Dios haría siglos más tarde a través de Jesucristo. Tan así fue que Rahab pudo asistir a una boda. Esta mujer prostituta fue tomada, perdonada, asimilada como parte del pueblo de Israel, tomada por esposa, concibiendo descendencia del linaje de Israel. Y en Mateo 1:5 encontramos que ella es incluida en un matrimonio dentro de las familias de Israel que continuaron un linaje real que llegó hasta el rey David. Es decir, ella es la tatarabuela del rey David. Dice Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí es el padre de David. Vean ustedes, hermanos, la magnitud de la salvación de esta persona, de Rahab. Porque en las genealogías que hay aquí en Mateo, de las genealogías, los antecesores, el árbol genealógico de Jesucristo, solo se mencionan 3 mujeres. Y una de ellas se le menciona como la esposa de Urías, ni siquiera se dice el nombre de Betsabé. Solo 2 mujeres son mencionadas por su nombre, Ruth y Rahab. De todas las 3 grupos de 14 generaciones solamente se mencionan a los varones, pero las únicas mujeres que se mencionan en este linaje, en esta descendencia, son Rahab y en la siguiente generación, Ruth. Qué hermoso que Rahab no solamente fue salvada en su integridad física, en su vida, y su familia fue salvada, sino que fue incluida en esta genealogía que llegaría al reinado de Israel y llegaría al reinado de los cielos a través de Jesucristo. Es lo que el creyente experimenta en su vida. Reconoce que es pecador, reconoce que está bajo condenación, entiende que Dios le concede la oportunidad de creer. Y cuando escucha la palabra de Dios y cree en ella y confía en ella y empieza a demostrar su fe por medio de acciones y empieza a entender que debe compartir esa salvación, entonces entendemos que somos librados de juicio y estamos en paz con Dios. Y estamos capacitados con Dios, por Dios, para pertenecer a esta iglesia que es la novia de Cristo y que en algún momento celebraremos un banquete de reunión con nuestro Señor y Salvador. Hermanos, son sumamente pacientes con este calor y con esta
proceso que pasó en la vida de Rahab. Pero estoy seguro que te identificaste con muchas de estas cosas. Y ojalá todas estas cosas que pasaron en la vida de Rahab sean experiencia tuya. Que todo este proceso que vivió Rahab en medio de esta amenaza de destrucción sea algo que también has experimentado en tu vida. Ojalá no haya nadie aquí que piense que está a salvo simplemente porque tiene una casa, tiene salud, vivimos en un país relativamente pacífico, con oportunidades. Espero que no te sientas seguro por eso, porque una parte de ti que es eterna está en peligro. Ojalá que el Señor nos permita pasar este proceso de la A a la I, que fue lo que pasó en la vida de Rahab, y que podamos experimentar también la misericordia de Dios a través de esto. Gracias, hermanos, por su paciencia. Dios bendito, gracias por tu misericordia manifestada, no solamente para tu pueblo, sino para las naciones vecinas. Porque vemos en tu palabra que tú no haces ninguna diferencia entre el chihuahuense y el colombiano de Bogotá y el colombiano del llano, el papuano de la capital o el papuano de las diferentes tribus que hay en Papúa. Todos somos valiosos para ti, Señor. Nuestra alma es preciosa para ti. Bendícenos reconociendo que esta misericordia actúa cada día en nuestra vida a través del Espíritu Santo y de su administración y su guía y su enseñanza, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Gracias por la oportunidad de conocerte, de aprender de ti y de ser bendecidos por tu misericordia y tu salvación. En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gracias.